de los 5 días de la semana, un día tengo home office. Como de los nombres, home office. Entonces hago trabajo desde casa. Mirá cómo cambia, ¿no? Todas las relaciones entre nosotros. Siguiendo con algunas tendencias. ¿Cómo voy a reclutar esos talentos? ¿Y cómo vamos a competir entre nosotros? En el caso, este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Porque nos cuesta encontrar, trabajadores calificados, pero a la vez tenemos desempleo. Quizá algún economista nos ayude más en esta explicación de este desbalanceo que uno ve. ¿Sí? Cuesta muchísimo. Yo sigo haciendo selección de personal todavía, entrevistando gente por algunos proyectos, y te cuesta mucho encontrar trabajadores calificados, ¿no? Pero a la vez tenés que salir a robar algún talento de otro lado para reclutamiento y selección. Pensando en el papel estratégico de los recursos humanos, se viene viendo en estas tendencias las reducciones, reemplazos por tecnologías, readaptaciones, cada vez trabajar más la administración de talento, y hablando de compensaciones, de dinero, algún paquete a medida para retener talento, en esto de que no somos todos iguales, pero no tanto, que nos decía recién Claudio también. En otra empresa con la que estoy trabajando también tienen un paquete de beneficios, una especie de menú. La persona ingresa a trabajar, le dan ese menú y le dicen, elegí cuál de estos beneficios querés. ¿Verdad? Funciona así. Créame, no es Disney, es Rosario. De estos puedes elegir 2, de estos 2 y de este 1. Y se arma un paquete a medida. Mirá si no tenés que estar preparado para ofrecer eso. ¿Sí? Compensaciones individuales relacionadas con el desempeño y un poco lo que nos decía recién Claudio también en la previa, lo del sueldo es un elemento más. En este contexto de tendencias es cómo podemos gestionar nosotros para agregar valor. Vamos a hacer un repaso clave. Para algunos, ¿quiénes están estudiando recursos humanos acá? ¿Cuántos? Bien, chiavenato básico. Chiavenato básico, tenemos que ir, así como digo los clásicos del mundo motivacional, chiavenato básico. 6 procesos claves de recursos humanos. Pero acá sí, pensando siempre que alguien en mi empresa tiene que hacer. ¿Sí? Admisión de personas, aplicación, cómo voy a pagar, cómo las voy a desarrollar, cómo las voy a mantener, a retener y cómo las voy a evaluar. Vamos a desarrollar un poquito esto. A ver. En admisión de personas. Está medio clarito este verde acá, ¿no? ¿Se ve ahí o no se ve nada? Les juro que en esta pantalla se veía mejor. Definir quién debe trabajar en mi organización. ¿Sí? ¿Cómo voy a reclutar, cómo voy a encontrar ese talento? Y cómo lo voy a seleccionar. El proceso de admisión de personas es claramente un proceso que bien llevado, bien relacionado, impacta en la gestión del negocio. Yo, recién la señorita cuando me presentaba decía, vos gerente de Megatón, en fin, hoy Musimundo. Nosotros teníamos, cuando yo ingresé a la empresa teníamos 800 personas del plantel total. 3 años después, cuando me fui, teníamos 2.500. Habíamos abierto más de 60 sucursales en 3 años. Era una barbaridad. Todo el día sentado arriba del auto, yendo a Mendoza, a San Juan, a tal lado, a buscar gente. Seleccionar un vendedor que a los 2 meses lo tenías que despedir por mal rendimiento o por lo que sea, impactaba en el negocio. Y a veces, vos hablas con algunas personas y decís, ¿cómo reclutan acá? Y no tienen muy claro. ¿Y cómo seleccionan? No, tampoco tenemos. Este es amigo de fulano, que es una buena técnica. La técnica del referido funciona, digamos, ¿no? Pero no siempre. A medida que vas creciendo en volumen, se va complejizando más. Y la del referido funciona cuando sale bien. ¿Sí? Porque cuando sale mal, tenés 2 problemas. El referido y el referidor. ¿No? ¿Se entiende, no? Entonces, siempre esto uno lo conversa mucho con los dueños de las empresas. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar a mi gente? ¿Está claro cómo seleccionar a mi gente? ¿Tengo procesos claros? Cuando digo proceso no estoy diciendo procedimientos de trabajo escrito, que quizás sería lo mejor. Procesos es si tengo claro cómo se hacen las cosas acá. ¿Está bien? Después, esa gente, ¿alguien le dijo lo que debe hacer? Ayer estuve en esta empresa que les decía recién, le voy a salpicar con algunas experiencias. Un M4 de liderazgo situacional, operador, 7 años de experiencia, muy buen desempeño, lo nombraron supervisor, coordinador en la jerga de esta empresa. Bienvenido, sos coordinador, este es tu menú de beneficio, a la cancha.
Y así salió. Dice, yo no sé lo que tengo que hacer. Pero hace 7 meses que está en el puesto. Y estoy hablando de una empresa grande, multinacional, ¿no? Nadie le dijo lo que tiene que hacer. Yo estoy exagerando el caso, ¿no? Pero quiero decir, sí, tengo más o menos claro cuál es la responsabilidad de un supervisor. Ese supervisor, si gestiona bien a su equipo, va a lograr determinados resultados. Si no lo gestiona bien, y es uno de estos que Claudio nos comentaba, va a tener otros resultados. Análisis de puestos, evaluación de los puestos. En lo que es la aplicación de las personas. Es decir, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y después, yo por la duda siempre pongo acá para que se entienda qué es compensar, ¿no? Digo, en la jerga de recursos humanos, compensar es pagar. ¿Cómo le voy a pagar a esas personas? ¿Cómo los voy a remunerar? ¿Qué menú de beneficios le voy a poner a disposición? Es interesante presupuestar, cotizar, analizar, decir qué inversión estoy dispuesto a hacer como dueño de esta empresa, como gerente general. A veces es el mismo dueño de una pyme el que toma todas estas decisiones, ¿verdad? En una reunión de relevamiento que tuve la semana pasada con un cliente, o por ahora potencial cliente, decía, ¿y vos cómo le pagas a la gente? Y cuando veo que protestan mucho, le doy una luca más. Pero ¿y él sabe por qué vos le das? Sí, sabe porque me protesta. Pero le digo, Fernando, él viene y te protesta, vos le das una luca más. ¿Qué pasa? Sí, atrás viene el otro. Obvio que va a venir el otro. ¿Sí? No hay política, no hay norma, no hay proceso. Otra vez, ¿no? ¿Impacta en el resultado de la organización? ¿Gestionar mal las compensaciones? Claramente. Claro, me consulta, pero hay un problema grande acá también, el tema de los convencionados. Muchos dueños de empresas se quieren ajustar únicamente a los convenios y no agregar ningún plus de valor. ¿Cómo le hacen entender a veces eso que vos decís? ¿Cuál? Porque acá pasa por ese lado también, en la parte económica, ¿sí? El convencionado puede ser un muy buen empleado, pero ¿cómo le haces entender al dueño que le tenés que dar un plus? Dame confort. Sí. ¿Me decís tu nombre? Gabriela. Yo fui cambiando mi manera de ver ese tema a lo largo del tiempo. En algún momento de mi vida decía, discutí mucho durante muchos años con muchos delegados gremiales, muchísimos. En la última empresa en la que estuve tenía 42 delegados, todos con mi teléfono, con mi número de teléfono. Así que en un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, vengo de eso durante el año pasado. En algún momento decía, viste, siempre leyendo con el tema de los convenios. Y por otro lado, hoy ya maduré un poco personalmente, ¿no? Esa idea y digo, menos mal que están los convenios colectivos. Porque al menos yo sé que de ahí para abajo no van a pagar. ¿Está bien? Ese es un punto. Correcto. El segundo es, ¿cómo le hago ver a ese jefe o a ese dueño, generalmente esto se dan conversaciones con los dueños, que ese es un piso? Que sea legal no quiere decir que sea máximo, es un piso, es obligatorio. ¿Tá? ¿Cuándo empiezan a darse cuenta que pueden pagar algo, que deben pagar algo más arriba de eso? Cuando se empieza a ir la gente. Es así. Y cuando viene y dice, ¿sabes por qué me voy? Porque allá voy a ganar X plata más. Pero no va a hacer sí voy a hacer lo mismo, pero él tiene un plus, un esquema de beneficio, me dan el sábado libre, no sé, empieza a compensar cosas, digamos. Es un tema muy complejo. Parecería que con pagar mínimo de convenio la situación es hasta acá llegué. Y que sí, está mal. A ver, perdón, no está mal. Es la política. En algún momento, muchos años antes, esto se ve mucho en el negocio de IT, de tecnología que está desmadrado, donde no hay norma, digamos, y cambia minuto a minuto, se roba gente por plata. ¿Cuánto están? Pero mucha plata. Y hoy tenés sueldos que están en 5 y los de IT están en 10. Traté de llevar a mis 2 hijos a que estudien sistemas que yo no logré. Es más bueno estar estudiando recursos humanos. Tan pobre como el padre. Bien, lo que quiero decir es, ¿cómo hacemos para llegar a los siguientes? Mostrándole cuáles son las ventajas de gestionar la remuneración estratégicamente. No solo verlo como un gasto. No solo verlo como un gasto, que lo es, claramente lo es. Digo, contablemente sí es un gasto, ¿sí? Se imputa una cuenta de gasto. Pero, ¿qué gano si me muevo tanto arriba del convenio? O decir, bueno, estas personas, este grupo de gente, empezar a segmentar. Y esto es gestionar el recurso humano. Y para eso no necesitas un jefe de recursos humanos.
puede ser el dueño, lo puede ser un encargado, lo puede ser un consultor externo. ¿Sí? Es muy difícil salir del modelo yo pago convenio con eso me alcanza. También es cierto que ese modelo da resultado en un contexto de país como el de hoy. Sí, que ¿Dónde? contiene en ciertas situaciones o en ciertos contextos ser así, tener esa Tal política, contiene. Lo que pasa es que cuando el mercado está activo, digamos, ahí automáticamente los sueldos van a tener que levantar, porque si no la gente se va a cambiar. ¿Sí? Hoy el compromiso es absolutamente volátil. Más allá de la charla que dio Claudio, digamos, después cada uno hace lo que más le conviene. Mi primer laburo duré 10 años. Digo duré porque duré. Mi papá trabajó 43 en la misma empresa. Y ese modelo está en extinción. Hoy la gente va saltando, empresa a empresa, busca lo que más le conviene. Antes, las empresas se elegían a la gente. Y hoy, las empresas se eligen a la gente, pero la gente elige dónde quiere trabajar. Si querés hacer un paréntesis, Argentina 2016, por algunas cosas que están pasando, que algunos pueden estar un poquitito más cuidados. Esperar que cambie un poco la cosa y esto va a volver a ser lo que era. ¿Sí? Sin interpretaciones políticas, por favor, pero es una cuestión de mercado. ¿Está? ¿David? ¿Sí? Ok. Bien. Che, ¿cómo voy a desarrollar a esta gente? ¿Recursos humanos desarrollados impactan en el negocio? Sí. ¿Generan rendimiento a la empresa? Claramente. Y le tenés que hacer entender que la capacitación no es un costo. En la provincia de Santa Fe, no sé acá, sí sé que a nivel nacional hay algunos programas vigentes, pero todo lo que es crédito fiscal y esa cuestión está impulsando un poco esto y rompiendo el paradigma este de que la capacitación es un gasto. ¿Ok? Pero es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo voy a hacer para desarrollar a esa gente? Porque ¿qué te dicen? Si los capacito, ¿qué pasa? Se me va. ¿Tá? Y una vez escuché decir, probando capacitándolo, a ver cómo te va en el negocio. ¿No? Bien, ¿cómo voy a comunicar? En definitiva, ¿cómo voy a trabajar el desarrollo de la gente? Después, ¿qué hago para retener? Y fundamentalmente, ¿qué hago con los que no tengo que retener? Porque en esto hay que decirlo así claramente. Ninguno de nosotros es imprescindible en una organización, eso tenemos que tener clarísimo. Ni siquiera el dueño. Porque el dueño mañana vende la empresa y dejó de ser imprescindible. ¿Está? Y nos quedamos todos colgados del pincel. ¿Qué hago con los que no tengo que retener? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Por qué me voy a quedar con un empleado ineficiente que no aporta al negocio? ¿Y cómo lo voy a llevar para que sí lo haga? Esto es muy fácil de decir cuando tenés 500 personas. Cuando tenés 8 o 10, son conversaciones muy complejas. Hay que sentarse y decirle a alguien, no estás haciendo las cosas bien. Y necesitamos que las hagas así, porque esto que vos hiciste le hace perder plata a la organización. Yo estoy haciendo un programa de formación en atención al cliente en un supermercado, en la cadena de supermercados locales de Rosario. Son 2 locales, 300 y pico de personas, muy tradicional, digamos, en Rosario. Es un dueño, no es una multinacional. Y el dueño cada vez que me ve, así, como pasa por ahí, me ve, entra. ¿No? Entra a la sala de capacitaciones, el dueño, tiene que abrir la puerta. Y lo que dice siempre es lo mismo, le dice a la gente, recuerden que el único patrón que todos tenemos, incluso él, es el cliente. Está dando una señal clarísima y le está diciendo, el que no atienda bien al cliente, no lo quiere. Así es, de claro. Así de claro. Y por último, bien, es cierto que la evaluación de desempeño como tal está siendo revisionada, digamos, a nivel proceso, pero en definitiva, ¿cómo sé que las personas hacen lo que hacen y cómo lo están haciendo? Una vez un jefe que tuve yo me dijo, los despidos y las promociones bien gestionadas no tienen que sorprender a nadie. Y a veces, personalmente, me ha tocado vincular a algunas personas y dicen, ¿y qué hice? Si hace 3 años que nadie, o 10, o 5, y nadie nunca me dijo nada. ¿Sí? Situación compleja, ¿no? Y muchas veces, ¿a quién se la tiran? Hay que despedir a alguien, ¿a quién se la tiran? A recursos humanos, que para eso están. Sancionan y despiden. La nota de promoción se la doy yo, que es el encargado, ¿no? Y va él. ¿Qué va a hacer? Para eso está. Entre otras cosas esto. Los 6 procesos claves. Gestionar cada uno de la mejor manera va a impactar directamente en el negocio. Por eso planteamos un poquitito de teoría, si me permiten, el modelo de Ulrich de los múltiples roles de recursos humanos. Y vuelvo con esto y lo voy a martillar con algunas ideas
no necesariamente tener un jefe de recursos humanos, alguien que haga lo que hay que hacer. Lo que te dice este modelo es bastante sencillo. Lo que dice es que uno puede plantear la función de recursos humanos basada en los procesos o basada en la gente, y desde el punto de vista temporal, en el futuro, ahí arriba, o en lo cotidiano, más en lo operativo. ¿Tá? Entonces hay como hay 4 roles, que lo que dice este autor es que una gestión de recursos humanos debería abarcar para ser integral y apuntar al negocio. Pensando en la gente y en lo cotidiano, él llama el rol adalid de los empleados. Che, ¿estás evaluando, alguien está evaluando el medio laboral? ¿Está viendo cómo se desarrollan los empleados y las gerencias? ¿Está viendo la evaluación de desempeño? Estoy metiendo los 6 procesos que vimos recién en el modelo estratégico de Google. ¿Tá? ¿Hay alguien viendo esto? ¿Hay alguien pensando en esto? ¿Hay alguien viendo cómo mejoran los procesos? Me tocó hacer un trabajo de relevamiento de recursos humanos en un colegio profesional en Rosario. 50 empleados, no mucho, pero 50 empleados aquí. Colegio profesional, es decir, espíritu semipúblico. No es público, porque no lo es, pero tampoco es de gestión 100% privada. Y me encontré con una persona